Qué bueno volverlos a saludar en un nuevo encuentro con la asignatura de español. Un espacio para juntos seguir preparándonos para tener un ingreso exitoso a la educación superior y, por supuesto, excelentes resultados en el examen de español. En la clase anterior precisamos algunas clasificaciones de la oración compuesta e hicimos también análisis de ciertas y determinadas oraciones y las características que tienen porque pueden ser objeto de confusión para ustedes y en eso debían estar muy claros. Y les había dejado una tarea, vamos a revisarla. Usted debía clasificar la siguiente oración compuesta. Perdí a mucha gente a las cuales amo todavía, pero gané el cariño y el ejemplo de sus vidas. Vamos a desmontarla y vamos a ir haciendo los análisis pertinentes a ver si usted coincide con mi respuesta. Bueno, ¿cuál es el primer indicio de subordinación que teníamos en esta oración? Efectivamente. Primero, señalar las formas verbales, correcto. Perdí, amo y gané. Tengo tres oraciones gramaticales. Bueno, esta primera oración gramatical, ¿cuál es la relación que se establece entre la primera y la segunda? Efectivamente, con un adverbio relativo, un pronombre relativo que es las cuales, y utiliza la preposición a para cohesionar el texto porque se refiere a persona. Perfecto. Y también tenemos la conjunción adversativa, pero entre la segunda oración gramatical y la tercera. Y tenemos un punto y coma, pero ya yo les había explicado que ellos marcan una pausa para comprender mejor la lectura, separan una oración de la otra, pero la intencionalidad está dada por el empleo de esta conjunción que es adversativa. Entonces, ¿cómo clasificamos esta oración? Muy sencillo. Decimos que es una oración compuesta por subordinación adjetiva y por coordinación adversativa. Tenemos dos clasificaciones de la oración compuesta en un mismo enunciado. Cuando estamos trabajando con un texto, eso por supuesto puede ocurrir. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llevar a un grupo de ejercicios todas estas clasificaciones de la oración compuesta que hemos trabajado y que precisamos en la clase anterior y que ya usted recuerda perfectamente. Entonces, ya tienen en sus pantallas el asunto. Práctica de las distintas clases de oraciones compuestas. Y como ya es costumbre, vamos a ver antes qué nos trae nuestra querida sección, la palabra del día. Observen que nos trae una palabra muy usual que es nuera. La nuera se refiere a la esposa de un hijo. Esa es la definición que utilizamos con ellas. Ahora, ¿cuál es el masculino de esta palabra? Efectivamente, yerno, que es el esposo de una hija, porque es el masculino. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que hay un grupo de palabras en el idioma, sustantivos en su mayoría, que cambian su escritura y no utilizan los morfemas de género y de número como en otros. Por ejemplo, para marcar la diferencia, como por ejemplo caballo, que el femenino es yegua, y vaca, que el masculino es toro, y así ocurre con muchas palabras. Hoy vamos a estar recordando, además del contenido referente a la oración compuesta, una novela que usted estudió que marcó la historia de la narrativa del continente americano y su mensaje cada día cobra mayor vigencia. Estoy hablando de la novela El reino de este mundo del escritor cubano por elección Alejo Carpentier. En esta novela, en el mensaje, vemos explícitamente la dignidad y la dimensión que adquiere el hombre en los giros de la historia. Entonces, vamos a clasificar las siguientes oraciones que están relacionadas con este mensaje. Dice esta primera oración: el hombre
siempre insaciable, pide más y desea mucho más. ¿Cómo podemos clasificar esta oración a partir de las relaciones que se establecen entre una oración gramatical y la otra? Efectivamente, la I aparece entre dos oraciones gramaticales. El hombre, siempre insaciable, es una aclaración que aparece entre comas, pide más y desea mucho más. Observen las formas verbales, perfectamente pide y desea. Entonces, estamos en presencia de ¿qué oración? De una oración coordinada copulativa. Vamos a ver esta otra. El hombre nada busca en el reino de los cielos. Esa es la única filosofía de Carpentier. Lo hermoso en el hombre está en su voluntad. Observen, tenemos varias oraciones gramaticales. Observen que esta primera oración está regida, esta primera oración gramatical, por la forma verbal busca. El hombre nada busca en el reino de los cielos y aparece un punto y seguido. Yo les di algunos de los recursos que indican que la oración se extiende más allá del punto. Observen que esta segunda, esa es la única filosofía de Carpentier, este pronombre demostrativo está haciendo referencia a esa búsqueda del hombre en el reino de los cielos. Ahora bien, que no tiene nada que buscar, por supuesto. Ahora, estas dos oraciones, ¿cómo están? Separadas por un punto y seguido, pero tienen relación por este uso del pronombre demostrativo, esa conjunción sustantiva. Entonces, estas oraciones están yuxtapuestas. Vamos a ver qué dice la otra. Esa es la única filosofía de Carpentier, aparecen dos puntos y seguidos, y se explica esa filosofía, se dice cuál es. Lo hermoso en el hombre está en su voluntad. Y aquí está la forma verbal, está rigiendo esa oración gramatical. ¿Qué ocurre también? Que son oraciones yuxtapuestas. Esa es la clasificación. Perfecto. Usted debe recordar las diferencias entre la coordinada y la yuxtapuesta, que ya en la clase anterior hicimos algunas precisiones al respecto. Ahora bien, vamos a ver este otro ejercicio que dice: en el siguiente enunciado identifica la oración principal y clasifica las oraciones subordinadas. Les voy a dar un tiempo para que puedan tomar nota del ejercicio. Vamos a desmontar esta oración. Repetimos, en algún poema que desgraciadamente memorizo, Neruda expresó que no somos perros porque somos hombres, relacionado con el mensaje filosófico de Alejo Carpentier. Bien, entonces, ¿cuál será la oración principal? Ya desde ahora les estoy diciendo que este enunciado es compuesto por subordinación, pero hay un grupo de oraciones subordinadas con distintas clasificaciones. Vamos a ver entonces. Yo debo saber que delimitar primero las oraciones subordinadas para ver cuál es la oración principal, porque a veces aparece interrumpida, sobre todo por la subordinada adjetiva. Vimos un ejemplo en la clase anterior. Entonces, la primera oración subordinada que tiene un indicio de subordinación es que desgraciadamente memorizo. Bien, no estoy delimitando, las estoy señalando, separando de la oración principal. Bien, vamos a ver cuál es la otra. Que no somos perros. Observen que este que introduce una oración subordinada no lo incluí, ya había explicado algo referente a ello en la clase anterior. Bien, ahora, ¿cuál es la otra? Efectivamente, somos hombres y está introducida por una conjunción que es porque un conector que indica causa. Ya lo habíamos visto también. Entonces, vamos a ver qué nos quedó. En algún poema Neruda expresó, esa es la oración principal. Ahora, a partir de ella giran todas las significaciones de la subordinada. Por ejemplo, la primera,
que desgraciadamente memorizo. Ese que, ¿a quién reproduce? Tiene un antecedente sustantivo que es poema, lo reproduce en la oración subordinada, está caracterizándolo. Entonces yo puedo decir que esta oración, o digo que esta oración es subordinada ¿de qué tipo? Adjetiva. Perfecto. Y observen ahí el que relativo. Bien. Relativo porque reproduce. Por eso lo incluyo. Vamos a ver la otra. Neruda expresó que. Expresó que no somos perros. Tengo que tomar como referente la oración principal. Ahora ese que hace, anuncia una oración subordinada que es de tipo sustantiva. ¿Por qué? Porque realiza una función equivalente a la del sustantivo, que es complemento directo. Y esta última, porque es muy sencilla, es una subordinada adverbial porque indica una circunstancia de causa, indica una causa. Y ahí está la conjunción porque que la introduce. Bien, hasta aquí hemos ido reconociendo nuevamente con los procedimientos que ya hemos ido estudiando las distintas clases de oraciones compuestas. Ahora, ¿cómo me lo pueden preguntar o cómo aparecen los ejercicios de su folleto de preparación en las pruebas de ingreso de cursos anteriores? Observen este ejercicio. Quiero que lo lean detenidamente, que lo analicen y que lo respondan a ver si usted coincide con mi respuesta. Vamos a releer el ejercicio para responderlo. A ver si usted coincide con mi respuesta. Coloca verdadero o falso según corresponda y dice categóricamente, las oraciones que siguen son compuestas por subordinación adjetiva. Si lo son es verdadero y si no lo son es falso, porque este enunciado es categórico. Bien. Dice el primero, los hombres que luchan cada día en el reino de este mundo constituyen auténticos modelos de perseverancia. ¿Cuál es el indicio de subordinación? ¿Qué? Bien, me dicen que es una subordinada adjetiva. Bueno, ¿cuál es su antecedente? Los hombres, está antecedido por un sustantivo. Hombres que luchan, no son hombres cualquiera, sino que esta subordinada precisa una característica de esos hombres que luchan cada día en el reino de este mundo. Y la oración principal sería, los hombres constituyen auténticos modelos de perseverancia. Bueno, entonces, ¿estamos o no en presencia de una subordinada adjetiva? Sí, el que es un pronombre relativo que reproduce a un sustantivo antecedente. Perfecto. Vamos a ver el otro ejemplo. Dijo Carpentier en una ocasión que lo real maravilloso es la expresión del mundo americano. ¿Qué ocurre en esta oración? Observen que el que vuelve a aparecer, pero ahora tiene otra funcionalidad porque está en función de expresar lo que dijo Carpentier en una ocasión. Que este sustantivo ocasión esté antecediendo a este que subordinante, eso no significa
que mecánicamente usted diga que como tiene un antecedente sustantivo o está antecedido, precedido por un sustantivo, ya es subordinado adjetivo. Usted tiene que leer la oración y analizarla. Miren las diferencias de los hombres que luchan a, dijo Carpentier en una ocasión que no es ocasión en la cual, sino es lo que dijo Carpentier. Dijo eso. ¿Qué es eso? Que lo real maravilloso es la expresión del mundo americano. Entonces, esa oración es subordinada sustantiva porque el que está introduciendo una función del sustantivo y lo puedo sustituir por los pronombres eso, esto o aquello. Entonces, la oración es falsa. Ese es el análisis que usted tiene que realizar bien. Vamos a ver esta última. Este escritor, a quien tanto recordamos, fue un hombre de su tiempo. Fíjense que la oración principal está interrumpida por esta oración, a quien tanto recordamos. ¿A quién recordamos? A este escritor. Ahí sí está antecedido por el sustantivo escritor y esta oración adjetiva se refiere a él, pero con un relativo distinto, que no es que, es quién, y utiliza la a como elemento de cohesión porque se refiere a persona, este escritor a quien tanto recordamos. Entonces, esa oración modifica, se refiere, tiene ese antecedente sustantivo para precisar quién es ese escritor. Entonces, es una subordinada adjetiva. El enunciado es verdadero. Bien, ahora vamos a precisar de la subordinada adjetiva lo siguiente con este ejercicio que ustedes van a hacer junto conmigo. No les puse la oración completa, se los puse como sintagmas, sustantivo más oración subordinada adjetiva, para ver cómo yo puedo sustituir la adjetiva por un adjetivo equivalente. Ya lo habíamos hecho en la clase anterior, ahora lo vamos a volver a precisar. A partir de que el adjetivo tiene que tener correspondencia con lo que se dice en el enunciado. El recuerdo que no se borra de la mente. ¿Cómo yo puedo decir ahí? Dejar el antecedente, que es el recuerdo, que es un sustantivo, y sustituir la subordinada adjetiva a un recuerdo que es imborrable. Perfecto. Un hombre que tiene talento. ¿Cómo decimos? Que es un hombre talentoso. Sustituir la subordinada por un adjetivo equivalente. Bien. Obra que emplea la narración como forma locutiva. ¿Es una obra de qué tipo? Narrativa. Y un estudiante que siempre ha demostrado gran capacidad intelectual, ¿cómo yo digo que es? Un estudiante inteligente. Y con este modo de sustitución de la subordinada adjetiva por el adjetivo equivalente, óiganme, yo les aseguro a ustedes que no van a tener problemas en el reconocimiento de esta oración. Ahora quiero precisar con ustedes algo relacionado a la oración compuesta por yuxtaposición. Recuerden que los signos de puntuación los podemos encontrar en las distintas clases de oraciones. Pero ¿cómo lo debemos precisar? Observen este ejercicio. Usted va a marcar con una cruz la oración compuesta por yuxtaposición. Le estoy diciendo que es una sola. Bueno, usted las va a analizar, usted solo va a responder y después vamos a ver si su respuesta coincide con la mía. Dice esta primera oración: García Márquez reflejó las diferencias sociales en su cuento Muerte Constante más allá del amor. Jean Cariou lo hizo en su obra Cazadores Casados. ¿Qué ocurre aquí? Que hay dos oraciones gramaticales y están separadas por un punto y coma, que es evidente. Efectivamente, esta oración es la oración yuxtapuesta. ¿Por qué la segunda no lo es? Observen que dice: cuando la escritora puertorriqueña Ana Lidia Vega caracterizó a sus personajes, nos presentaba rasgos distintivos de la cultura caribeña. Esta coma está separando la oración subordinada de la oración principal, que es una subordinada adverbial de tiempo. Cuando la escritora puertorriqueña Ana Lidia Vega caracterizó a sus personajes, expresa una circunstancia de tiempo. Luego, en ese momento, lo puedo sustituir por una expresión o adverbio equivalente y tengo la respuesta correcta. Entonces no me puedo confundir con el uso de la coma.
Vamos a hacer este otro ejercicio ahora ustedes junto conmigo. Van a seleccionar del recuadro los conectores que mejor convengan para establecer las relaciones que impone el sentido en las oraciones siguientes. Las que impone sentido. Y vamos a ver qué clase de oraciones compuestas se forman. Observen, ahí tienen los conectores, pero, dónde, ni, cuyo, cómo y qué. Conjunciones, adverbios y pronombres relativos. Perfecto. Vamos a ver la oración. Asistió a la biblioteca. Consultó varios libros. ¿Cómo debo decir? Para cohesionar el texto. Y esto me sirve para la construcción. La biblioteca es un sustantivo. Si allí se refiere a lugar, es un sustantivo que se refiere a lugar. ¿Cuál es el conector que yo debo utilizar? El adverbio relativo, ¿dónde? Vamos a ver ahora qué oración formamos. Vamos a pasar a la segunda. La literatura, sin cuyo conocimiento hubiésemos perdido la memoria cabal del pasado, regala a todo el mundo de placer. Miren el cuyo, cómo cohesiona el texto. ¿Y qué debemos precisar del cuyo? Que concuerda con el consecuente y no con el antecedente, como por ejemplo los cuales y las cuales, cuando se refiere el antecedente a un sustantivo masculino o femenino, el cuyo no tiene esa característica porque concuerda con el consecuente, que es conocimiento, y no es literatura, que es el antecedente. Perfecto. Y en esta otra, estaba la flor. Donde estaba la flor yacía el recuerdo de aquel libro olvidado. Perfecto. El donde, que es un adverbio relativo. Y esta última, resulta necesario que cultives tu intelecto. ¿Qué oraciones formamos a partir del uso de estas clases de palabras? Bien, vamos a ver la primera. La biblioteca, donde consultó varios libros, es una subordinada adjetiva porque el donde tiene un antecedente sustantivo que se refiere al lugar. La literatura, sin cuyo conocimiento, fíjense que concuerda con el consecuente, como les había explicado, pero tiene antecedente literatura, es una subordinada adjetiva. El cuyo aparece en la adjetiva, es un pronombre relativo que se utiliza mucho en estas oraciones. Donde estaba la flor, yacía el recuerdo de aquel libro. ¿Dónde estaba la flor? Estaba allí, estaba allá. Perfecto. Aquí sí es una subordinada adverbial. Observen nuevamente las diferencias entre el donde del adjetivo y el donde del adverbial. Resulta necesario que cultives tu intelecto. Bueno, resulta necesario eso, esto, aquello. ¿Qué es lo que resulta necesario? Que cultives tu intelecto. Efectivamente, es una oración compuesta por subordinación sustantiva. Ahora bien, ¿qué debemos precisar del adverbio relativo? ¿Dónde? Que a veces lo utilizamos mal. Es incorrecto decir, se analizó un libro donde se cuenta, porque el libro no se refiere a lugar, no es antecedente lugar. Expresó hermosas palabras donde planteaba, y eso lo hacen mucho ustedes en la redacción. Tampoco, porque palabra no se refiere a lugar. Disfrutaba sus vacaciones donde recorrió hermosos lugares, tampoco. No se debe emplearse con antecedentes que se refieran al lugar, como el de la biblioteca, como el sitio donde construyeron el monumento. ¿Cómo debemos decir aquí para quitarnos el donde del camino y no incurrir en un error de coherencia, de cohesión? Decir, se analizó un libro en el cual se cuenta, expresó hermosas palabras en las cuales planteaba, disfrutaba sus vacaciones en las que recorrió hermosos lugares. Perfecto. Entonces, ya con todos estos ejercicios, ya a ustedes les sirven como entrenamiento exhaustivo y preciso de los tipos de ejercicios de oraciones compuestas. Ahora bien, vamos a ver la actividad independiente. Usted va a identificar con sí las oraciones compuestas por coordinación adversativa y con no las que no lo sean. Ahí tienen una primera oración, se las dejo para que la puedan copiar y después les presento las restantes. Y ahí están las oraciones restantes. Léanlas, analícenlas bien para que puedan clasificarlas o identificarlas con sí o no, como plantea el ejercicio.
Entonces, hasta aquí, como ven, ya hemos hecho todo un recorrido por los contenidos gramaticales, terminando con la oración compuesta, desde las categorías o clases de palabras, el sintagma, la oración gramatical y la oración compuesta. Perfectamente, ya usted tiene las herramientas para realizar el ejercicio de gramática. Entonces, en el próximo encuentro estaremos trabajando otros contenidos. Nos vemos pronto.